Segundo segmento de esta nueva emisión de Agenda de Noticias. Hablando de agradecimiento, como agradecimos en el primer bloque, me tengo que referir a un colega, Mariano Herrera, por los aportes en cuanto a la producción precisamente de este espacio, ¿no? Lo dijimos en el segmento anterior, el último miércoles 18 represores fueron condenados a cadena perpetua en nuestra ciudad, ¿sí? En el marco de la denominada causa armada. Y para hablar de esto lo tengo a mi derecha a Walter Larrea, quien es abogado por la APDH Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Buenas noches, Walter. ¿Qué tal? Buenas noches, Lisandro. Mucho gusto. Bien. ¿Justicia? ¿Un fallo clave? Sí, indudablemente un fallo clave, un fallo que deja conformes las expectativas de familiares, de víctimas, de los organismos de derechos humanos y de quienes desde el derecho, bueno, un poco impulsamos estas causas, ¿verdad? Conformes en el sentido de que hubo una condena, yo diría, ejemplificadora, 18 condenas a reclusión perpetua, una a 18 años y 3 a 8 años, y que además de las condenas específicamente privativas de la libertad, viene a marcar una vez más y a determinar de manera categórica que un tribunal del Estado de Derecho acredita y establece que lo que pasó en la Argentina, y más específicamente en Bahía Blanca y en la zona, fueron delitos de lesa humanidad, fue en el marco de un plan sistemático de exterminio que constituyó un genocidio. Esto, si bien no hubo unanimidad en los jueces, porque 2 jueces fallaron a favor del genocidio y uno no, digamos, mayoritariamente se estableció que esto fue un genocidio y que, insisto, más allá de las condenas digamos, a perpetuas o a cárcel, establece 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con la necesidad de que la ciudadanía de Bahía Blanca y la región tengan claro cómo se montó el andamiaje de la represión en la dictadura cívico-militar. Walter, te lo iba a consultar. ¿Es el primer proceso en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que además incluye los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad? Sí, es el primer caso. En el marco del debate de este juicio, que fue un juicio muy largo, 1 año y pico de duración. Sí. El juicio comenzó allá por el 8 de julio de 2014, ¿no? 2014, exactamente. Bien. Lo cual también, si me permitís, es una cuestión a revisar. No puede ser que un juicio de estas características dure un año. ¿Cómo se vivió todo ese proceso? Bueno, en realidad hay que recordarle a la audiencia de que el tribunal oral que interviene en esta causa es un tribunal oral subrogante, porque los propios jueces integrantes del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca no estaban en condiciones no de idoneidad, sino de imparcialidad que garantizaran las garantías constitucionales. Hay que recordar que este es el tercer juicio que se da en delito de lesa humanidad. El primer juicio arrancó en el 2011 y el Tribunal Oral Federal interviniente, que le corresponde por naturaleza intervenir, fue recusado tanto por la Fiscalía como por las querellas porque no garantizaban imparcialidad, habida cuenta de que días antes del comienzo del juicio se los descubrió tomando café con los abogados defensores de los represores. Bueno, esto también es un tema llamativo y en ese sentido los jueces que intervienen de este tribunal son jueces de extraña jurisdicción, con lo cual tienen que venir cada 15 días, todo se ralenta y es un tema a revisar en el sentido de que estos procesos necesariamente tienen que tener otra dinámica. No puede ser que estemos 1 año y pico con un juicio, 1 año y medio casi con un juicio. ¿Qué tipo de revisión requiere esto? Bueno, en principio, digamos que se articula el mecanismo para que los jueces puedan estar mucho más seguidos en Bahía Blanca, para que las audiencias sean semanalmente, que no sean 2 audiencias cada 15 días, lo cual demora enormemente los procesos. Extiende mucho el proceso, ¿no? Absolutamente. Y la verdad que, si vos me permitís, Lisandro, la justicia, si llega tarde, por más que tengamos una condena satisfactoria, queda renga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, un proceso que sea rápido, adecuado, con las garantías constitucionales, que sea
con una continuidad y con una inmediatez que un proceso que se extiende durante 1 año y medio. Claro. Es cierto que acá había 66 víctimas, había 23 imputados, o 25 en su comienzo. 25 Ahora, eran, ¿no? En un comienzo. 25 en un comienzo y 22 los condenados porque hubo uno que falleció y dos que quedaron separados del proceso por no estar en condiciones físico-psíquicas de entender el tema. Ahora, no puede ser, porque digo... ¿Y qué pasa con estos dos? No, queda extinguida la acción penal respecto de esa persona porque por diferentes procesos, psicofísicos no están en condiciones ¿De ser juzgados? De ser juzgados. Bien. Exactamente. Lo mismo que una persona que fallece. También hay víctimas y hay familiares que han fallecido en este tiempo. Y en la medida de que esto se demore y esto se haga una cuestión muy laxa, las víctimas y los familiares quedan sin tener justicia. Claro. No se trata de una cuestión de venganza y de yo quiero ver cómo se condena a mi represor. Sí, ¿cuál es la interpretación, ¿no?, del verdadero significado de justicia? Bueno, ¿cuándo llega? ¿Cómo llega? ¿Por qué llega? Por ¿no? supuesto que entramos... Hay muchas variables. Exactamente. Y por supuesto que entramos en un tema que tiene muchas aristas. En lo personal, como abogado querellante, como operador del derecho, el tema de la pena punitiva, la pena condenatoria a cárcel, a mí no me resulta satisfactoria. No. Digo, una persona de 70 y pico, 80 años que es condenado a cadena perpetua. Bueno, el ordenamiento judicial, el ordenamiento constitucional prevé que esa persona pueda tener prisión domiciliaria y demás. El tema es que en esa condena, ¿cuánto hay de reparación a la víctima? Nada. Por eso creo que es importante el fallo del tribunal, porque más allá de las condenas privativas de la libertad, establece un par de aspectos que son muy interesantes. La orden a la nueva provincia, al diario local, para que publique la verdadera naturaleza de las circunstancias de muerte de 8 personas que fueron ajusticiadas en centros de detención y no muertas en enfrentamiento. La orden o la sugerencia o la recomendación al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos de que establezca lugar como señalización de sitios donde se cometieron delitos de lesa humanidad en la base 7, en la infantería 7 de la base de infantería de marinas. Porque si nos quedamos con el aspecto estrictamente punitivo de la condena a la privación de la libertad ambulatoria de los imputados, las víctimas no recuperan nada. Las víctimas recuperan sus seres queridos, no recuperan su dolor, no morigeran su dolor, con lo cual, y esta es una discusión que podríamos hablar varios programas respecto del sistema penal. A mí en lo personal, y como representante de un organismo de derechos humanos, no me alcanza con la condena a la pena de prisión, porque, sería como una especie de venganza del Estado. Lo que el Estado tiene la obligación de implementar son circunstancias que deriven de estos juicios que tienen que ver con la reparación de las víctimas. Walter, hablando del veredicto, ¿sí?, que va a ser publicado en la nueva provincia, se estipuló, se puso fecha. Esto lo pidieron los fiscales, hay que recordar, José Nevia y Miguel Ángel Palazani, ¿no? Sí, señor. ¿Se puso fecha de esta publicación del veredicto en el diario local? Bueno, la sentencia del Tribunal Oral Federal establece que una vez firme la sentencia, un plazo de 10 días para que el diario local publique las circunstancias reales en que fueron ajusticiados o asesinados estas personas. El tema es que, huelga decirlo, y creo que es una cuestión de honestidad intelectual, una vez que la sentencia quede firme. Claro. Esto implica que las defensas de los condenados van a pedir apelaciones, van a ir en casación, lo cual va a implicar que esto, hasta que quede firme la sentencia en términos jurídico-procesales, va a llevar un tiempo. Lo interesante es que una vez que quede firme la sentencia, y quizás pase un tiempo largo, un año y demás, el diario local, la nueva provincia, o la nueva, como se llama actualmente, no va a poder
apelar o negarse a publicar. Claro, el tema es que una cosa sería que se publicara ahora y una cosa que se publique de acá a un año y pico, pero tienen la obligación, y ojalá la ciudadanía pueda apreciar, y esto también es un poco responsabilidad de los organismos y de quienes estamos en estas cosas, de insistir y de mantener vigente la necesidad de que el diario local publique estas circunstancias. Claro. El diario local no fue solamente un medio de comunicación, fue el vocero de la Armada durante mucho tiempo, por una identificación con los valores de la Armada, con una identificación de la Armada como fuerza muy ligada a la oligarquía nacional, y ha publicado cosas terribles, y las sigue publicando, Esto no es un juicio de valor subjetivo, es objetivo. Cualquiera que pueda ver un editorial o una nota de opinión de la nueva provincia y la coteja con aquellos editoriales o aquella nota de opinión del año 76, 77, advertiría que no hay mucha diferencia. La nueva provincia llamó a combatir y a eliminar a aquellos actores intelectuales, universitarios, trabajadores que aun cuando no estuvieran sindicados como partícipes de la guerrilla, debían ser eliminados en aras a el nuevo modelo económico occidental y cristiano. Walter, discúlpame que te interrumpa. A esto hay que sumarle también los obreros gráficos, Henry y Loyola, ¿no? Bueno, y ahí tocas un tema que es muy caro a los sentimientos o a la sensibilidad de quienes somos trabajadores. Henry y Loyola, cuyas muertes fueron evaluadas y condenadas en este proceso judicial, quizás representan, no sé, lo más puro, lo más digno, no porque las otras víctimas no lo fueran, pero digo, obreros gráficos, dirigentes del sindicato gráfico, que el día 24 de marzo tuvieron que ser sujetos pasivos de la aparición de directivos del diario con armas largas en la mano diciendo se acabó la subversión sindical, y que pocos días después son secuestrados de sus domicilios a la vista de sus familiares, asesinados de manera cruenta, descarnada. Creo que Henry y Loyola son estandartes y banderas que nos obligan no solamente a condenar a estos represores, y es un punto al que me parece que la sociedad argentina tiene que avanzar. Acá se aplica también los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios con respecto a estos dos casos. ¿A ellos dos? Sí. Absolutamente. Absolutamente. El tribunal encontró acreditado que fueron secuestrados de manera ilegal, sometidos a tormentos, torturas y a la vez homicidio. Y además, Lisandro... Como el resto de las víctimas. Claro, pero hay de las 66 víctimas que fueron cuyos tormentos o cuyos padecimientos fueron evaluados en este juicio, hay 12 que se encuentran desaparecidos. Claro, te iba a decir, 5 son los asesinados y 12 continúan aún desaparecidos. Aún desaparecidos. Digo, el andamiaje represivo, y podríamos retrotraernos a la causa ejército, con lo que fue la escuelita y demás, hay 12 ciudadanos de esta ciudad y la región que aún continúan desaparecidos. Y si ahondamos en esto, la figura de la desaparición de personas es una cosa muy macabra. La expresión desaparecido se incorpora al léxico jurídico internacional a partir de la experiencia argentina. Desaparecido. Videla dijo, el desaparecido no está vivo ni muerto. No está. Lo cual es terrible, más allá de cada credo religioso que uno pueda sustentar o profesar. El desaparecido es una especie de ánima, una especie de limbo. Alguien podría decir, mi papá, mi marido, mi hermano, mi hijo está muerto y voy y le llevo una flor. El desaparecido no está. El desaparecido... Y se cierra, se termina el proceso de duelo de otra manera, ¿no? Absolutamente. No deja esa herida sangrante. Claro, yo te puedo asegurar que a mí me han conmovido testimonios terribles en los 3 juicios, pero uno de los que más me
me conmovió, me movilizó, fue una señora muy mayor, casi 80 años, que contaba que cada turno electoral iba a la mesa donde votaba su hijo en la ciudad de Rawson a ver si el hijo aparecía porque figuraba empadronado. Otra de las cosas terribles de la democracia, que figuraba empadronado como fulano de tal, domicilio de tal. La señora, la mamá de este... ¿Esto hace poco? Fue en el juicio, en el primer juicio Ejército cuya sentencia se dio a conocer en el 2012. Hay muchas cosas entonces que hay que cambiar, ¿no? Que no se cambiaron. Pero por supuesto, y además que no se resuelven con esta sentencia, ni con las sentencias anteriores. Estas son cosas que atraviesan el cuerpo social y que no tienen que ver con la condena a una reclusión perpetua. Esa mujer se murió yendo cada 2 años a la mesa electoral donde su hijo debería votar, a sentarse a esperar a ver si su hijo aparecía, porque ella decía, a ver, los hijos decían, mamá, bueno, no vayas, mirá, no, fulanito, y se aparece, y la señora, cuando no estaba esperando en el turno electoral, miraba por la ventana a ver si su hijo aparecía. Tremendo. ¿Vos coincidís con el fiscal Nevia, que dijo que es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica muy importante? Sí, indudablemente coincido con el doctor Nevia, con el doctor Palazzari en todo lo que ellos han planteado. Yo debo decir que el gran mérito de la investigación y del impulso de este juicio lo ha tenido la Fiscalía. Me permito decirte, yo soy un abogado particular, sí, que por supuesto, más allá de la expresión del curro de los derechos humanos, yo no cobro un peso de nada. No me paga el Estado, no me paga la PDH, no me pagan los familiares. Bueno, quiero decir, me parece que hay que hacer una reivindicación muy grande de la Fiscalía. Coincido absolutamente con Nevia en que este juicio, después de las elecciones, es oportuno también, aunque no es oportunista, valga el juego de palabras. La sentencia y la lectura del veredicto estaba fijado de antes de las elecciones, pero sí se da en un momento donde el lunes siguiente a las elecciones, un editorial del Diario de la Nación plantea claramente el fin de los juicios. Me parece que la sociedad argentina, insisto, debe avanzar en un camino de construcción de la verdad, independientemente de los vaivenes electorales y políticos que el país experimente. Walter, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, ojalá que se siga haciendo justicia. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo de Agenda de Noticias. Lamentablemente River no le pudo ganar a Huracán, esto no tiene nada que ver, pero bueno, son algunas cuestiones personales deportivas. Mucha suerte para Olimpo, que mañana tiene el primer chico acá en nuestra ciudad. Buen fin de semana, nos estamos viendo.